Bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Semana de Ingenierías de la Universidad Fidelitas. Este día corresponde las actividades de la carrera de Ingeniería Civil. Nos complace que nos acompañen esta tarde en esta actividad tan importante para la universidad y la carrera. Comentarles que la Semana de Ingeniería, su objetivo es facilitar espacios formativos para ampliar el conocimiento de la carrera y también para ofrecer escenarios donde nuestros estudiantes van a enfrentarse a su futuro quehacer profesional y desde luego ofrecer temáticas también para actualización profesional de nuestros graduados. Agradecemos a la Rectoría en la figura de doña Emilia Gacel, al ingeniero Luis Diego Bolaños, decano de Ingenierías, y como siempre a la Dirección y Subdirección de Carrera de Ingeniería Civil, en la figura del ingeniero José Pablo Aguilar y Laura Vázquez, por acompañarnos siempre en el desarrollo de este tipo de actividades que sabemos que enriquecen el proceso de formación de nuestros estudiantes y graduados. Antes de presentar al expositor, me permito cederle la palabra al ingeniero José Pablo Aguilar, director de la carrera de Ingeniería Civil, para que les brinde unas palabras. Bienvenido, don José. Muchísimas gracias, Yendri, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Realmente para nosotros es un honor tener la presencia de ustedes en esta serie de charlas del día de hoy. Hemos tenido ya una bastante interesante y la idea es abarcar varios temas que son muy importantes en nuestro quehacer, ¿verdad? En nuestro quehacer como ingenieros. Hemos hablado de temas que tienen que ver con sostenibilidad, con nuestra responsabilidad con el ambiente. Vamos a hablar de algunos temas más adelante que tienen que ver con optimizar los recursos, cómo realmente garantizar que nuestros diseños son eficientes, son efectivos. Y ahora también tenemos el honor de tener una presentación específica en un tema que también es muy importante y muy actual, que tiene que ver con nuestra responsabilidad como ingenieros con la sociedad. Entonces, queremos agradecer su participación el día de hoy en esta charla, recordarles que tenemos otras charlas también interesantes, inclusive hemos estado destacando algunos trabajos finales de graduación que consideramos que son muy buenos y que se están presentando en esta también el día de hoy. Entonces, bueno, de nuevo invitarlos, agradecer el espacio a la universidad, ¿verdad? Para dar esta charla y por favor, adelante. Muchas gracias. Gracias, don José. Me permito presentar a la expositora de esta tarde, la ingeniera Francini Fuentes Ocampos. Ella es ingeniera civil de la Universidad de Costa Rica, trabaja en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica desde el 2007 y a partir de este año está a cargo del Departamento de Tribunales de Honor, departamento parte de la Dirección del Ejercicio Profesional, así que le damos la más cordial bienvenida y gracias por acompañarnos en esta tarde. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir con ustedes un ratito y hablarles de este tema que en realidad es muy valioso y muy importante en su futuro ejercicio profesional. En realidad, me solicitó colaborar con ustedes el ingeniero Freddy Bolaños, que es el director de ejercicio profesional. Él en realidad de último momento tuvo que atender una reunión en Casa Presidencial y por eso estoy yo con ustedes compartiendo, pero igual pues es un honor para mí estar con ustedes y hablarles un poquito de este tema, un poquito del Colegio Federado, de los fines, de la responsabilidad profesional y de la ética. Vamos a entrar un poquito en materia. Bueno, inicialmente el Colegio Federado se fundó en el 1903. Mediante un decreto se crea la Facultad Técnica de la República. Posteriormente, en 1915, se cambia el nombre a Facultad de Ingeniería. Eso es solo un poquito de historia y de referencia para su conocimiento. Posteriormente, alrededor de los años 50, se cambia el nombre a Colegio de Ingenieros y Arquitectos. Y finalmente, en 1971, se crea mediante ley el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, que es como se conoce actualmente al día de hoy. Un poquito, bueno, con la creación del Colegio Federado, del CEFIA,
En esta misma ley orgánica se definen un poquito los fines que tiene el colegio. Entre ellos, y creo que lo más evidente es regular el ejercicio de las profesiones que lo agremian en ingeniería y en arquitectura, así como controlar el ejercicio de las profesiones. Pero también es igual de importante es trabajar en el desarrollo profesional. Por ejemplo, a través de capacitaciones, de cursos, de seminarios, de congresos. Todo ese tema es igual importante que se persiguen los fines. Los fines en realidad, pues después ustedes pueden tener la inquietud de visitar el sitio web y en la ley orgánica se definen claramente los fines y ahí pueden ver en realidad que son mucho más amplios que estos están aquí, pero estos son los que queremos resaltar en este momento. El Colegio Federado se conforma por 5 colegios miembros: el Colegio de Ingenieros Civiles, el Colegio de Arquitectos, el Colegio de Ingenieros Electricistas, Mecánicos e Industriales, conocido como CIEMI, el Colegio de Ingenieros Topógrafos y el CITEC, que es el Colegio de Tecnólogos. En general, casi siempre lo nombramos por sus siglas, como CIEMI y como CITEC, así se conocen. En la conformación del Colegio Federado, en realidad se define como un organismo público no estatal. ¿Y esto qué quiere decir? Que los fines del colegio son un fin público, sin embargo los recursos no son estatales, son recursos privados. Y por eso es que tiene esa conformación un poquito, que puede sonar un poquito extraña, pero al ser un ente de la sociedad y que persigue la regulación del ejercicio profesional, por eso es que se define así. Actualmente somos aproximadamente 26,000 miembros, de hecho que ese 23,000 ya aumentó un poquito, y 2,300 empresas habilitadas. Ese número de cuántos miembros y cuántas empresas hay en este momento en el Colegio Federado, en realidad lo pueden consultar abiertamente en la página web del CEPIA. Hay una sección que se llama estadísticas. Ustedes ingresan a cada icono según les interese y pueden ver ese valor en realidad que se actualiza al instante. Luego, importante que conozcan como la organización y la jerarquía, y es pues que el ente superior es la Asamblea de Representantes. La Asamblea de Representantes se conforma por las juntas directivas de los colegios miembros y 10 delegados por cada colegio. Luego, debajo de la Asamblea de Representantes está la Junta Directiva General, y la Junta Directiva General la integran dos representantes por cada colegio miembro. Los representantes de Junta Directiva General, así como estos 10 delegados adicionales a Asamblea de Representantes, son elegidos en las respectivas asambleas de los colegios. Entonces, pues esa es una de las, cuando se convocan anualmente las asambleas, es una de las cosas que se trabajan en las asambleas, no solo pues conocer el informe de labores de la junta respectiva de nuestros colegios, sino también elegir esos representantes. Por eso son tan importantes las asambleas de los respectivos colegios. Adicional está la colaboración a la Junta Directiva General de la Asesoría Legal. Contamos con la auditoría interna, que es la que revisa y regula todos los procedimientos, el cumplimiento de procedimientos internos. Y como administración, está a cargo de la dirección ejecutiva del colegio. Como administración, en realidad contarles un poquito que está conformada por 5 direcciones. Como verán, son diferentes áreas, todas acordes a la administración. La dirección de ejercicio profesional, que es con la que la mayoría de ustedes va a tener mayor relación, y es a la cual pertenece mi departamento, que es Tribunales de Honor, y también la integran el Centro de Resolución de Conflictos y el Centro de Análisis y Verificación. Luego está la Dirección de Formación Profesional, que tiene a cargo pues todos los planes de capacitación continua que lleva el Colegio Federado. También los colegios respectivos llevan sus respectivos planes. La Dirección de Talento Humano, que es todo lo que tiene que ver con recursos humanos. La Dirección de Operaciones, que es toda la parte operativa. Y la parte administrativa financiera, que su nombre habla por sí solo. Ya entrando un poquito en materia, en realidad
pues creo que esas fotos hablan por sí solas de la importancia que tiene las profesiones de ingeniería y arquitectura a nivel, pues a nivel país y a nivel, en realidad mundial, en todo lo que eso abarca, en procesos, en grandes proyectos de ingeniería y también en pues, obras arquitectónicas. En realidad, como les digo, las fotos hablan por sí solas de la importancia que tiene pues el día a día en diferentes ramas y en diferentes áreas. Y bueno, no hay que dejar de lado, y es un poquito pues la inquietud que deseamos plantearles, y es pues esa responsabilidad que tenemos en nuestro ejercicio profesional de realizar todas esas trabajos acordes en realidad a nuestro alcance profesional y también a nuestra formación. Y ahorita hablamos un poquito de eso. Nunca debemos olvidar que siempre hay un cliente de por medio que deposita la confianza en el profesional para ejecutar un proyecto específico. Entonces, pues esa confianza es la que se retribuye con un proyecto ejecutado acorde a normas y a la contratación respectiva. Entonces, pues vamos a hablar un poquito del ejercicio profesional y un poquito de ética. En cuanto al ejercicio profesional, pues bueno, se define como un servicio de contenido intelectual y técnico acorde a la especialidad profesional o profesionales que se consultan. Y aquí es muy importante resaltar eso, que es acorde a la especialidad. Entonces, por ahí hay un artículo que después lo van a leer en nuestra reglamentación, que es que nosotros no vamos a trabajar o no vamos a participar en áreas que no son para las cuales fuimos formados. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, si yo soy ingeniera civil, no voy a diseñar una obra eléctrica porque no tengo el conocimiento técnico para esa área. Entonces, trabajar en las especialidades respectivas. Y en ingeniería civil, pues sí es mucho más, pues más fácil pensar en muchas áreas de ejercicio, diferentes ramas. Ya ustedes saben, estructuras, geotecnia, por ahí. Y también el segundo punto, que consiste en la correcta aplicación de los conocimientos, normativa técnica y habilidades adquiridas con la práctica y la experiencia del desarrollo de proyectos. Y aquí resaltarles, bueno, ya los he comentado en 2 oportunidades, los conocimientos por los cuales fuimos formados, y también la normativa técnica es muy importante. En realidad, eso es algo que se vuelve muy propio del ejercicio profesional en el día a día de su ejercicio, y hay mucha normativa en realidad que debemos conocer y que no necesariamente son aspectos que se van a abordar en la formación en la universidad. Entonces, sí tener esa inquietud de siempre estar estudiando normativa y verificar en realidad cuándo se actualiza. Y normativa, pues en realidad es muy amplia. Ya en el desarrollo de proyectos van a irlo viendo. Y por habilidades adquiridas, en realidad la experiencia profesional, que en realidad se adquiere con los años y que desarrolla mucho, puede desarrollar inclusive áreas específicas, acorde a especialidades inclusive. Entonces, pues tenerlo por ahí presente. Luego, el artículo 2 del reglamento de contratación de servicios define como los servicios de consultoría aquellas labores de tipo eminentemente intelectual desarrollados por profesionales en ingeniería y arquitectura en sus distintas especialidades para la solución de los diversos problemas en el planteamiento, desarrollo, evaluación y ejecución de proyectos. Creo que ya esto lo hemos comentado un poquito, nada más resaltarles que eso en realidad se resume en una definición en el reglamento, en el artículo 2, y creo que la definición en sí es muy clara, y engloba un poquito que la mayoría de los proyectos se ejecutan por varios profesionales, no un solo profesional, y que en realidad el desarrollo de un proyecto lleva, pues como le indica, el desarrollo, planeamiento y la ejecución de un proyecto. Entonces en realidad es un trabajo bastante integral. Luego, pues importante es una formulita, pues en que en realidad no es una fórmula, sino que resume un poquito tres cosas que son muy importantes.
que en realidad el ejercicio profesional se va a englobar un poquito en tres cosas: los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de los años, desde la universidad y según el desarrollo de proyectos en diferentes áreas. Luego, habilidades y destrezas que también pues se tienen o se van desarrollando. Y la actitud, que es el aspecto que termina potenciando el ejercicio. Y ahí en la actitud entra un poquito pues la ética y la ejecución en realidad de los proyectos. Luego, aquí, bueno, resaltar que, pues que a un profesional lo pueden motivar dos partes o dos elementos que lo motivan para desarrollarse, que son los externos y los internos, o intangibles y tangibles. Por externos, pues el reconocimiento, la remuneración, en realidad eso es algo muy natural y muy normal, que también es parte, por supuesto, y se entiende. Y también todos aquellos otros, pues propios de los intangibles, como darse a la sociedad, a la actualidad, o sea, dar un poquito de lo que se conoce y devolver un poquito de lo que conocemos. Ahorita esto queda muy claro con un videíto que tenemos para compartirles. Luego ya, pues para dejarles de inquietud y pues hablarle un poquito de corrupción versus ejercicio profesional. Y bueno, lo podemos ver como que la corrupción de las actividades profesionales se produce cuando aquellos que participan en ellas no las aprecian en sí mismas porque no valoran el bien interno con que ella se percibe, y las que realicen exclusivamente por los bienes externos. Entonces va un poquito relacionado con lo que acabamos de comentar. Y que la corrupción reside en estos casos en la pérdida de vocación o la renuncia de una excelencia. Bueno, para profundizar un poquito, para ligarlo respecto a valores, a la moral y a la ética, pues los valores son aquellas cualidades que tienen una significancia. Por ejemplo, hay cosas que tenemos muy claras, que es algo que es pues muy fácil para todos identificarse, que es como el valor por la vida y que la vida es sagrada. Entonces, que son cosas que tienen el fundamento, como ahí lo indicamos, en el entorno que lo rodea: familia, religión, cultura, pero son cosas que se identifican fácilmente como eso, como pensar en el valor por la vida. Pues la moral es la materialización, lo podemos ver así, como la expresión de los valores traducidos en acciones. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de la vida y pensar que la vida es sagrada, lo podemos traducir o materializarlo como en ese derecho a la vida y en el no tener el derecho a quitar la vida. Y finalmente, la ética, pues es el proceso racional y sistemático que permite definir la mejor opción o acción posible ante las decisiones. Entonces, la ética lleva a ese punto de tomar una decisión y verse un poquito en situaciones o en la disyuntiva de tomar una decisión en un evento específico. Entonces, si lo relacionamos con la vida, es plantearse escenarios como, no sé, me están asaltando en media calle y me están apuntando con un arma de fuego. ¿Qué hago? Son esas decisiones que hay que tomar en algún momento, y en el ejercicio profesional en realidad son decisiones del día a día y pues en muchos ámbitos, desde una decisión muy sencilla a una decisión más compleja. Y bueno, pues para tomar esas decisiones siempre es bueno tener pues toda la información disponible y pensarlo un poquito en el ejercicio profesional. Y es un ejemplo bastante sencillo, es la decisión de enfrentarse, por ejemplo, a iniciar un proyecto de construcción de vivienda, que es como lo más fácil identificarle, para usarlo de ejemplo más bien,
y es, por ejemplo, que un propietario quiera iniciar un proyecto y aún no tengamos el permiso de construcción que está en proceso. Entonces, que tal vez el propietario nos diga, bueno, ya mientras ya el permiso está en trámites, juguémonos, iniciamos el proyecto antes de contar con el permiso. Esa decisión de, bueno, lo hago, o mejor le explico al propietario porque es que no se debe iniciar sin el permiso y en atención a normativa, no solo cumplimiento de normativa, sino que es una verificación que hace la municipalidad de sus, pues ya sea de su plan regulador, de su reglamentación, y es esa disyuntiva de tomar una decisión. Luego, un poquito de ver el ejercicio profesional como un proyecto ético, y todas estas últimas 4 diapositivas las vamos a ejemplificar con un video, y es ver pues que el ejercicio profesional pues tiene 2 componentes, un compromiso no solo con uno mismo, el compromiso personal, sino también el compromiso con la sociedad. Y pues el compromiso personal es ese compromiso de que todo mi ejercicio profesional va a ser acorde a mis conocimientos y actitudes, y no es solo ejecutarlo y decir, bueno, yo voy a estudiar mi proyecto y voy a verificar lo que X y Y cosas, sino también pues tener esa sabiduría pues de buscar a otro profesional de un área específica, entonces tener ese compromiso también de ejecutar el trabajo acorde a cualquier, pues a todas las normativas, lo que sea, lo que corresponda, lealtad con el cliente, y también con la sociedad, pues de entender un poquito que estamos al servicio de la sociedad, y como ahí lo indica, están al servicio de la sociedad de la que forman parte, y en última instancia están al servicio de la humanidad en su conjunto. Y para cerrar un poquito estos 4 temas, vamos a ver un video. Un momentito para compartirles. Wow, estar aquí es impresionante. No hay sentimiento más gratificante y emocionante que decir, yo hice esto o nosotros hicimos esto. Nos genera un sentimiento de empoderamiento tan grande que casi de manera inmediata nos ponemos a pensar, ¿será que puedo hacer algo más grande, o lo más chiva, será que puedo hacer algo por alguien más? En la medida que nos volvemos más conscientes de nuestro entorno, ya sea por influencia de amigos, familia o simplemente por nosotros mismos, nos ponemos a pensar, ¿qué hacer? ¿Por qué estamos haciendo las cosas? ¿Para qué las estamos haciendo? ¿Y cómo deberíamos hacerlas? Si bien es cierto, estoy seguro que no hay una fórmula mágica para hacer las cosas, el día de hoy quiero compartirles cómo por medio de una tecnología abierta e inclusiva podemos generar proyectos de impacto social. Soy arquitecto de profesión, pero les prometo que uno de los sentimientos más grandes que tengo es que como ciudadanos somos más que una profesión. Y por esto fue que hace unos años atrás decidí cerrar mi estudio de arquitectura e irme fuera del país. Quería explorar nuevos espacios, nuevas realidades, pero lo más importante, nuevas maneras de hacer las cosas. Cómo hacer las cosas de una manera diferente. Y en este camino conocí los Fab Labs. Para aquellos que no saben qué es un Fab Lab, les cuento de manera muy sencilla. Son laboratorios de fabricación digital abiertos para cualquier persona. Pero la particularidad es que poseen herramientas de lo más sencillo, como un martillo, hasta lo más avanzado, como una impresora 3D. Sin embargo, lo más cool de los espacios es que cualquiera de nosotros como ciudadanos tiene un acceso libre a los mismos para poder materializar sus ideas, llevar a cabo sus ideas. Esta experiencia me hizo cambiar totalmente mi rol como profesional.
me di cuenta que con mi energía, mi conocimiento y los Fab Labs podía impactar positivamente nuestra sociedad. Y hay 2 proyectos internacionales que me hicieron cambiar un poco el chip. El primero fue una casa solar desarrollada en Barcelona, en donde toda la casa se desarrolló en un Fab Lab. Eso me hizo pensar la multiescalaridad de estos proyectos, cómo poder generar cualquier cosa. Y otro proyecto que me llamó la atención fue desarrollado por un arquitecto peruano, el cual utilizó la fabricación digital para crear un telar de bajo costo y que optimiza en un 60% la producción de textiles. Estos 2 proyectos son muestra de cómo los Fab Labs hoy en día se están convirtiendo en espacios para hacer, para crear, pero principalmente para generar proyectos de innovación social reales y tangibles. Y una de las cosas más interesantes es que hoy en día forman una red internacional de más de 1000 laboratorios en más de 100 países. Después de esta experiencia que tuve fuera, volví a Costa Rica hace unos 3 años atrás y se me presentaron 2 oportunidades impresionantes. La primera, cofundé la asociación Fab Lab Costa Rica con el objetivo de promover la cultura de los Fab Labs dentro de Costa Rica y dentro de la región centroamericana. Y paralelamente a este proceso me dieron la posibilidad de liderar lo que hoy conocemos como el Fab Lab Veritas. Con la asociación hemos logrado que hoy el país cuente con ya 4 laboratorios de fabricación digital, parte de esta red mundial, y este año se van a sumar aún más. Y con el Fab Lab Veritas y con una serie de aliados locales, gente que está trabajando aquí en Costa Rica, pudimos aportarle al concepto de economía circular. Para aquellos que se preguntan cómo hicimos esto, lo hicimos de la siguiente manera: trabajando por medio de proyectos, programas y principalmente productos desarrollados por las personas, en donde se dieron cuenta que podían empoderarse y convertirse en prosumidores. ¿Y qué es un prosumidor? Es aquella persona que puede producir y consumir lo que realmente necesitan y no lo que les dicta un mercado mundial. Bueno, todo esto de los Fab Labs me emocionó mucho, realmente me emociona mucho, pero me puse a pensar, ok, estos espacios están abiertos para todos, pero en Costa Rica están abiertos casi que para la gente que vive en el gran área metropolitana. Entonces empecé a desarrollar el concepto, analizando obviamente referentes sobre movilidad, cómo un Fab Lab podría ser móvil. Algo pequeñito como un mueble o algo grande como un laboratorio que fuera un camión. Entonces hicimos el primer plan piloto, un proyecto desarrollado con el Ministerio de Economía del país y con la Cámara de Comercio de Sarchí. Nos fuimos para Sarchí y desarrollamos el primer taller de artesanía digital de ese cantón. Estuvimos trabajando con personas que trabajan el cuero, la madera, personas que lograron por medio de la fabricación digital optimizar sus productos. ¿Qué fue de lo más impactante de este proyecto? Que después de este taller, el INA creyó en el concepto de los Fab Labs y hoy en día cuentan con el primer Fab Lab de esa zona, dedicado exclusivamente a artesanía digital, un concepto diferente en Costa Rica. Otro proyecto que me enorgullece y me llama la atención fue el que desarrollamos con la Fundación CIFAIS en la Carpio, en donde hicimos un taller de aproximadamente una semana con 12 chicos de la Carpio, que se convirtieron en tutores. Y ellos mismos lo que hicieron fue enseñarle a otros chicos de la comunidad cómo, en lugar de tener y pedir un juguete y comprarlo, cómo ellos mismos, con sus limitaciones, pero con su creatividad, podían desarrollar sus propios juguetes. El impacto de este proyecto fue tan grande que nos permitió que hoy en día 3 instituciones se unieran para generar una campaña que nos va a permitir hacer el primer Fab Lab dentro de la Carpio y el primer Fab Lab dentro de una zona urbano marginal de toda Latinoamérica. Y les voy a enseñar un extracto de esta campaña. ¿Sabe qué es un Fab Lab? No sé. ¿Es un laboratorio? Sí, es un taller digital que cuenta con todas las herramientas para hacer realidad las ideas de las personas y así lograr el sueño de contar con un Fab Lab en la Carpio, donde todas las personas con deseos de aprender y emprender lo puedan lograr. Si usted colabora, le daremos una sorpresa. ¿Le gustaría colaborar? Por supuesto. Claro, con mucho gusto. ¿Cuál ha sido el impacto de este proyecto? Que hoy en día más de 50,000 personas, porque la campaña sigue todavía trabajándose, se hayan unido de manera colaborativa para un mismo objetivo. Pero después entonces pensé, el tema de la movilidad parece que sí, validé los proyectos, pero necesitaba formalizarlo. Si queremos que esto sea mucho más impactante, tenemos que realmente unir más instituciones.
Y lo que hicimos fue desarrollar un proyecto en conjunto con la Universidad Veritas y Colby, haciendo lo que hoy conocemos como una alianza público-privada. Lo interesante fue que estas empresas apostaron dentro de sus modelos de negocios a trabajar en un proyecto de innovación social. ¿Cuál fue el resultado? Lo que hoy conocemos como el Fab Lab móvil, que es el primero de Costa Rica y el primero de Centroamérica. Algo que ¿cuál es el concepto del Fab Lab móvil? Obviamente ir a cualquier parte de Costa Rica y democratizar la tecnología. De las cosas que más me llaman la atención es que este proyecto lo logramos exponer hace un año acá, cuando era solo una iniciativa, y hoy lo pueden ver materializado. Después de esto, lo interesante es que no sabemos el impacto de las cosas que hacemos, y en muchos de los casos no sabemos cómo esto trasciende fronteras. Y esto fue lo que me pasó a mí a finales del año pasado. Recibí un correo de Qatar, yo pensé que era spam, pero no era un spam. Y entonces lo abrí y me estaban invitando, después de haber visto todos los proyectos de innovación social, a liderar un proyecto en Qatar. Claro, la noticia me agarró así fuera de base, y lo primero que hice fue llamar a mi novia y decirle: ¿qué te parece si nos casamos en un par de semanas y nos vamos a vivir a Qatar? Ya se podrán imaginar cuál fue la respuesta. Entonces nos fuimos para allá, quien hoy en día es mi esposa y yo, y nos recibieron con dos cosas. La primera, un saludo que no sabíamos qué significaba, ¿verdad? Y la segunda cosa, me dijeron: bueno, en un mes tiene que tener el Fab Lab de Qatar listo. Y bueno, echamos para adelante y lo hicimos. Hoy en día acabamos de desarrollar el Fab Lab de Qatar, que se llama el Cubic Fab Lab, que queda dentro de una incubadora. Y ya estamos desarrollando una serie de proyectos, una serie de alianzas para lo que son trabajos con emprendedores. Qatar tiene una situación súper interesante en Medio Oriente y ya estamos desarrollando una serie de proyectos allá. Entonces, el impacto de las cosas que hacemos realmente trasciende fronteras. Recuerde que les decía que no hay una manera para hacer las cosas, pero todo esto que les mostré no me imaginaba que iba a pasar. Hace un año atrás eran simplemente ideas y muchas ganas de aportar, pero hoy en día me di cuenta que realmente generaron un impacto muy positivo en mí y en un montón de personas más. Pero lo que sí les puedo garantizar es que me di cuenta que por medio de espacios colaborativos, multidisciplinarios y con acceso a la tecnología y la innovación, realmente podemos convertirnos en ciudadanos más resilientes y más autosuficientes ante los retos y las necesidades de nuestro país. Así que gracias por estar aquí. Muchas gracias. Bueno, creo que del video quiero resaltarles cuando él habla del impacto, el impacto que tiene. Y es muy claro este ejemplo, cómo nuestro trabajo por la sociedad genera un alto impacto. Si bien, bueno, pudieron ver, él es un arquitecto que trabajó en este proyecto del Fab Lab, que es bastante interesante conocerlo y visitarlo, y genera un alto impacto en la sociedad y en comunidades. Y él básicamente da un ejemplo muy claro que es en la Carpio con niños. Entonces es muy importante tener claro cómo nuestro trabajo siempre impacta a alguien y siempre impacta a la sociedad. Si continuamos, hablando un poquito de los principios de la ética, pues tener muy presentes 4 elementos: la beneficencia, la autonomía, la justicia y el evitar causar daño. Y cada uno de ellos, pues en realidad hablan por sí solos. El hacer el bien en los servicios y productos profesionales, tener claro que actuamos con independencia, que es ese poder de tomar decisiones, y la justicia, que es actuar de acuerdo con lo razonable y equitativo ante demandas múltiples, donde tenemos que vernos en la necesidad de jerarquizar y pues a veces que hay recursos limitados que hay que administrar, y también tener claro que no hay que perjudicar a nadie que pueda quedar implicado o afectado con nuestra actuación profesional. Entonces,
pueden ver que eso es tan amplio como pensar en un cliente o pensar también en nuestros colegas. Francini, disculpe, Sí. si gusta puede colocar la presentación en modo completo porque se ve chiquitita para que la puedan visualizar bien. Denme un segundo. Sí, gracias. ¿Ahora sí o no? Perfecto, se ve. Ok. Gracias. Vamos por aquí. Pues los fundamentos que tiene el código deontológico del CEPIA. Me imagino que ya han hablado un poquito de esas diferencias de ética de deontología, pero en realidad son 4 principios o 4 fundamentos, que es la relación con la sociedad, de la dignidad de la profesión, de la relación con los colegas y de la ejecución de los servicios. Entonces podrán, luego pues los invito también igual a visitar el sitio web y a descargar ya el código, pues descargar el código y leerlo con detalle, y es pues en la relación con la sociedad la obligatoriedad de contribuir con el bienestar humano. En la dignidad de la profesión es esa obligatoriedad de ser íntegros y honorables en el ejercicio profesional. La relación con los colegas, pues guardar el respeto, la lealtad y la consideración con nuestros colegas. Y de la ejecución de los servicios, la obligatoriedad en la fidelidad, responsabilidad y lealtad con los clientes y empleadores. Es muy importante siempre tener presente estos 4 ejes o 4 fundamentos, que en realidad es lo que cubre todo el código. Bueno, tener presente o recordar pues que la ética es un conjunto de principios que utilizamos para responder 3 grandes preguntas: ¿qué quiero, qué debo y qué puedo? Entonces, no necesariamente si usted puede responder las 3 cosas y tener una respuesta positiva, pues puede que sí esté bien. Y bueno, que no todo lo que quiero lo puedo, y eso es solo como una reflexión. Ya vamos cerca de finalizar. En cuanto a responsabilidad profesional, pues el ingeniero o arquitecto que elabore un estudio o un proyecto en cualquiera de sus etapas será el responsable directo de esa labor en todos los aspectos que competen a su ejercicio profesional, y debe avalarlo con su firma y nombre de carnet. Si ven, pues suena muy sencillo, pero implica muchísimas cosas. Y la foto, pues bueno, es un edificio de varios niveles, y lo primero que uno piensa es, bueno, ¿quién diseñó? El que diseñó fue el que se tomó el tiempo de primero conocer la capacidad del suelo, diseñar una fundación, después diseñar qué tipo de estructura, concreto, diseñar todos los elementos estructurales, y ese profesional, que es el que hizo esos cálculos y determina cuánto va a ser o cuánto concreto va a llevar la obra, es el que pone su nombre y su firma en un plano. Y eso es lo que se registra aquí en el CEPIA como responsabilidad profesional. Entonces, pues sí tiene esa, valga la redundancia, la responsabilidad que está avalando con su firma y con su carnet que esa obra es segura y que cumple con normativa. Entonces sí engloba ese amplio o esa gama de responsabilidad de no solo hacer unos numeritos, sino decir, bueno, esto es seguro y aquí pueden llegar a utilizarse, van a estar personas y es seguro para la vida humana. Entonces llega hasta ese nivel, y eso es, pues en última instancia, lo que se busca proteger, y es la vida. Bueno, adicional,
¿Qué implica esa responsabilidad profesional? Y es acatar la normativa vigente a nivel técnico, procedimental y ético. Y mantener esa lealtad con el cliente. Entonces, lo hemos hablado un poquito, lo hemos tocado un poquito a lo largo de la exposición, y es, bueno, suena muy obvio decir acatar normativa vigente, pero no es solo normativa a nivel técnico, no es solo definir estructuralmente cómo va un proyecto, sino también es normativa procedimental y normativa ética. No se nos debe olvidar que no solamente existe normativa técnica, sino también hay normativa que debemos cumplir a nivel de procedimientos. Y generalmente a eso me refiero por normativa de tramitología, de trámite de proyectos. Y generalmente en proyectos de mayor envergadura, generalmente implica varias instituciones, entonces van a ser muchas etapas. Y nunca se nos debe olvidar el cliente, que tenemos lealtad con el cliente. ¿Por qué? Porque el cliente deposita en el profesional que lo contrata técnicamente para llevar una obra y le debemos esa lealtad. ¿Y qué permite? Bueno, promover los servicios de excelencia en las distintas áreas de la ingeniería y de la arquitectura para la sociedad. Y aquí hablamos un poquito del control del ejercicio profesional. Luego, estas responsabilidades del constructor en realidad las pueden ubicar en el reglamento de contratación de servicios, y ya con esto vamos cerrando. Y esto es solo a grandes rasgos, mencionarles un poquito las responsabilidades. En detalle también las pueden verificar en el reglamento respectivo. Y es que debemos actuar con lealtad, aceptar solo los proyectos para los cuales estemos capacitados, ser objetivos, respetar las reglas fijadas por el cliente, garantizar la confidencialidad de los estudios realizados y de información que aporta el cliente, mantenerse actualizado en conocimientos técnicos, abstenerse de acciones o declaraciones que tiendan a dañar intereses legítimos a la reputación del cliente, hacer una entrega formal al cliente. Esto es muy importante, siempre mantener esa comunicación clara de qué es lo que se va a entregar y tener clara esa expectativa del cliente. A veces se habla solo muy técnicamente y hay que lograr traducir al cliente, si no es un profesional en el área, pues que es esa entrega formal y que es esa aceptación del trabajo, tener muy claro qué es lo que se le entrega. Y un ejemplo muy claro es una vivienda, tener muy claro qué acabados, por ejemplo, lleva, y tener finalmente una aprobación del cliente en las diferentes etapas del trabajo contratado. Informar al cliente de los alcances y resultados de objetivos, es un poquito lo que les acabo de comentar. Garantizar que el cliente está entendiendo qué es lo que vamos a entregarle por nuestro trabajo, cuál es el alcance. Es muy importante, aunque sean cosas técnicas, pues no es no hablarle técnicamente, si se le explica técnicamente y después se traduce en cuál es el alcance que se va a entregar de nuestro trabajo. Y pues finalmente, como ya hemos hablado en varias oportunidades, pues cumplir con las normas legales y éticas vigentes. Y ya para finalizar, tenemos otro video, ya para cerrar, que les voy a compartir. Este es un joven que quiso ser párroco, que quiso pues vivir en una iglesia tranquilo, esparciendo la palabra de Dios, la Biblia, pero como todos los jóvenes, muchas veces se dedican a viajar. Si pasamos a la siguiente, y este joven se subió a este barco y empezó a darle la vuelta al mundo. Ni siquiera fue la primera opción para ser el científico naturalista de este viaje. Era un joven un poco mimado, era un joven que vivía pues con sus primos, la familia Wedgwood,
que algunos de ustedes seguramente de su abuela tienen algunos platos o tienen algunas tazas de este famoso fábrica Wedgwood de Inglaterra. Y era un muchacho pues no tan estudioso, no tan dedicado, pero que decidió dar la vuelta al mundo antes de regresar a su casa. Y ese señor salió en 1936, si pasamos a la siguiente transparencia, y regresó y se puso a pensar, después de dar la vuelta al mundo, pensó durante 22 años. Y entonces aquí ven la diferencia entre el joven y el señor que se había puesto pues ya no a salir de su casa. Es un señor que después de darle la vuelta al mundo, acaso fue un viaje a Francia, acaso hizo 1 o 2 viajes fuera de Inglaterra, pero realmente nunca regresó otra vez a otros países, a otros lugares exóticos, se quedó en su casa. Y si pasamos a la transparencia 5, en esos primeros 20 años, lo que hace este señor es escribe 250,000 palabras, 11 capítulos, pero no publica nada. No siente que lo que está él diciendo sea acorde con lo que él había aprendido, con lo que es su conciencia, con lo que es su conocimiento. Y entonces se tarda 20 años en ver la evidencia que se va acumulando y lo que le habían enseñado y sus propias creencias. Y acumula más y más y más datos hasta que en este proceso pues pasa lo que ocurre en muchas familias. Hay días fabulosos, hay tragedias. Su hija Annie, en la transparencia 6, muere de fiebre escarlata en 1851. Él sigue pensando y acaba en una situación 22 años después de este viaje, donde su hija Etty empieza a sufrir difteria. Entonces, como cualquiera de nosotros con nuestros hijos, pues estamos en una situación donde ya perdimos a un hijo, la hija ahora se enferma, y en medio de esta enfermedad y de esta angustia de no haber publicado, este señor, si pasamos a la transparencia 7, recibe una carta de una de las islas más aisladas del planeta. Entonces está sentado tomando su tecito, está cuidando a su hija, tiene estos manuscritos y le llega una tarjeta, una carta breve, el 18 de junio de 1858, de una pequeña isla que se llama Ternate, que ustedes están viendo con un puntito rojo, que está en una de las zonas más remotas del planeta. Y es una carta que le escribe un señor, si pasamos a la 8, que se llama Alfred Russel Wallace. Y Wallace era un coleccionista pues de especies naturales que le vendía a los señores de Inglaterra y Europa. Y había acabado en la tierra de Sandokan, donde escribía Salgari, en estas islas absolutamente remotas junto al este de los Celebes. Y en medio de una enfermedad, en medio de la malaria, en medio de una fiebre espantosa, este señor Wallace se pone a escribir y se pone a soñar sobre la posibilidad de que las especies se cambien. Entonces, en este momento, la creencia era que Dios había creado todas las especies, que esas especies se habían creado en 6 días y que eso era el final de la historia. Y este señor Wallace, a mitad de toda esta locura de la malaria, se pone a escribir una carta y le manda una carta a Darwin, si pasamos a la 9, donde le explica a Darwin su nueva teoría. Y Darwin escribe una de las cartas más importantes, pues no solamente de su historia, sino escribe una de las cartas más importantes, para mí más heroicas, en la historia casi de cualquier cosa. Esta es una copia de la carta, y para explicarles un poquito el contexto de esto, pasemos a la transparencia 10, donde su hijo, Charles Waring, también se enferma. Entonces, la hija de Darwin está enferma de difteria, Darwin recibe esta carta y su hijo se enferma. Y su hijo se enferma de fiebre escarlata, la misma enfermedad de la cual había muerto la primera hija, y el hijo acaba muriendo el 28 de junio de 1858. Entonces este es un padre
perdió una hija, otra hija enferma, su hijo enfermo y su hijo muere. Y él tiene esta carta en las manos. ¿Por qué es importante la carta de Wallace? Déjenme pasar a las palabras de una extraordinaria mujer que se llama Janet Brown, que es la curadora de las cartas de Darwin, que escribe este libro fantástico que se llama Voyaging y luego The Power of Place, sobre la vida de Charles Darwin, donde explica un poco este contexto y la carta. Lo que incluye este paquete en la transparencia 12 es una carta, una pequeña nota manuscrita donde línea por línea describía la teoría de la evolución por selección natural, que hasta este momento, después de trabajar 22 años, Darwin pensaba era suyo. Entonces trae en las manos un documento sobre la teoría que él llevaba 22 años pensando. En la primera parte de la transparencia 13, déjenme leerles dos de los párrafos que son importantes de lo que decía Wallace. Hay un principio general en la naturaleza que causa que muchas variantes sobrevivan más allá de sus antecesores y que cada una a su vez da lugar a variantes cada vez más lejanas de la especie original. Esta era una teoría tan radical porque todo el mundo había pensado que habían subido pues, al arca de Noé 2 de cada especie, que esas eran las especies que sobrevivieron y que no hubo cambio de especies a partir de ese momento o a partir de la creación de las especies. Este señor lleno de malaria, lleno de fiebre, escribiendo de una de las partes más remotas del planeta, le describe a Darwin lo que Darwin había estado pensando durante 22 años, pero que era tan distinto de lo que Darwin había aprendido, que Darwin acumulaba datos y datos y datos para reforzar su teoría antes de publicar. La segunda parte del documento de Wallace lee así: eventualmente la mejor variante queda sola y cuando regresan las circunstancias favorables incrementa sus números rápidamente hasta ocupar el lugar de las especies extintas. Otra vez, para nosotros esto es normal, pero en ese momento el concepto de que hay especies extintas ya era radical y el concepto de el tiempo que se requiere para estos cambios era radical y el concepto de que aparecen nuevas especies era aún más radical. Era absolutamente en contra de lo que pensaba la mayor parte de las gentes. Entonces Darwin pensaba, soy un pobre loco, soy el único que piensa esto, es muy peligroso publicar esto hasta tener suficiente evidencia, y le llega esta carta. Si pasamos a la transparencia 14, esta es la reacción de Darwin al tener en sus manos, junto con 2 hijos enfermos, esta carta. Este es un señor que queda atónito, humillado, inútil, mortificado, posesivo, irritado, rencoroso, enojado y miserable de que el trabajo de 22 años que había hecho, ahora lo plasma de mejor manera un señor de una isla en el fin del mundo. Las siguientes horas probablemente fueron las horas más solitarias en la vida de Darwin. Y si pasamos a la transparencia 16, Darwin tenía una serie de opciones. La primera opción en esta transparencia es: disculpa mi buen hombre, nunca recibí esa carta. Esta era una opción absolutamente viable porque Wallace le estaba mandando del fin del mundo, de una de las islas más remotas del planeta, llenas de caníbales y piratas y todo tipo de cosas, y Darwin pudo sencillamente decir: ¿cuál carta? La segunda opción era publicar primero. Tenía todos los manuscritos, tenía más de 100,000 palabras, tenía 11 capítulos, los publica y luego publica la carta de Wallace diciendo: me llegó después de que publiqué. La tercera opción era mandarlo a alguien que no lo publicaría. Esto era muy sencillo porque había tanta gente que no creía en la teoría de la evolución que sencillamente Darwin se la manda a un científico y le dice: ¿qué te parece? ¿Se debe publicar o no? Y ese señor en ese momento hubiera dicho: de ninguna manera, esto es una locura. La cuarta opción que tenía era decirle a Wallace que estaba muy atrasado, que Darwin llevaba 22 años pensando en esto y que le parecía brillante lo que estaba escribiendo Wallace y que era similar a lo que él había escrito en este momento y este momento y este momento. Claro, si pasamos a la 17, había una quinta opción. Y esa quinta opción era escribir la siguiente carta.
Esta es una parte pequeña de esa carta, pero básicamente a su mejor amigo le manda una carta que dice: mi querido Lyle, Wallace me mandó esta carta y me pidió que te la mande. Vale la pena leerla. Cuando te expliqué mi teoría de la selección natural según el forcejeo por la existencia, me advertiste que alguien me iba a ganar si no la publicaba. Ahora esto se ha vuelto realidad. Nunca he visto mayor coincidencia. Si Wallace hubiera visto mi manuscrito de 1842, no hubiera podido haber escrito mejor resumen. En sus términos mismos son los títulos de mis capítulos. No pide que se lo publique, pero de inmediato ofreceré mandarlo a cualquier revista científica. Toda mi originalidad en lo que cabe será destruida, y mi libro, si queda algún valor, solo será la aplicación de esta teoría. Noten por favor la fecha de esta carta. Esta carta la manda el mismo día que recibe la carta de Wallace. Este es un señor dispuesto a tomar 22 años de trabajo de su vida y darle la prioridad a otra gente por haber recibido una sola carta. Cuando Lyle, si pasamos a la 19, recibe esta carta, se pone a hablar con otro gran amigo de Darwin, con Hooker, y ellos discuten los años que llevaban en el departamento de Darwin, en la casa de Darwin en Down House, escribiendo estas cosas. Y en este momento, lo que empieza a pasar es que empiezan a recopilar algunos de los documentos, si pasamos a la 20, que Darwin ya había visto. Este, por ejemplo, es uno de los documentos más importantes en la historia de la ciencia de la humanidad. Voy a poner en pausa el video y después más bien los invito a dejar a terminar el video. Voy a compartirles otra vez la presentación. En realidad el video quiero resaltar esa, y lo hablamos a la mitad de la exposición, esa decisión que hay que tomar muchas veces de qué hacer y qué es lo correcto. Entonces, muchas veces tenemos diferentes escenarios y después más bien nos invito a terminar el video y ya van a ver cómo finaliza. Pero es esa, ante alguna situación que nos vemos enfrentados a tomar decisiones que sean acordes y justas, y en nuestro caso el ejercicio, pues también acorde a esa normativa. Entonces, siempre tener presentes esa integralidad. Y finalmente, pues dejarles como referencia la fuente de información, y solo quería mostrarles rápidamente, pues aquí está el link directamente, pero solo les quería mostrar rápidamente el sitio web del Colegio Federado. Aquí ese link al leyes y reglamentos, en realidad es esta pestaña que aquí pueden descargar, siempre está actualizada pues cada uno de los enlaces. Entonces los invito a que la revisen y descarguen información y la validen. Y lo que les mencionaba también al inicio de estadísticas lo ubican aquí. Entonces, por ejemplo, la estadística de miembros carga gráficos actualizados. Tarda unos breves segundos, después si no lo ven con detalle, bueno, ya cargó. Entonces lo ven a manera de gráficos, cantidad de miembros. Entonces, para que tengan la inquietud de verlo posteriormente. Con esto más bien cierro la exposición y más bien si tienen alguna consulta, creo que ya estamos sobre tiempo, entonces más bien abro el espacio. Muchísimas gracias, ingeniera Francini, por esta exposición tan valiosa sobre ética, ¿verdad? Que es tan relevante en el quehacer y en el ejercicio profesional de nuestros estudiantes una vez que se gradúen, y desde ya, ¿verdad? Que vayan teniendo esa cultura al respecto. Si tienen alguna consulta, pueden dejarla en el chat. Vamos a verificar si hay alguna consulta ahorita.
Ok, no tenemos consultas. Agradecemos a todos su participación, tanto en los que se han unido a esta transmisión de Zoom como los que están conectados también por el Facebook Live. Invitarlos a la actividad que tenemos a las 4, a las 6 y a las 7:30 de la carrera de Ingeniería Civil para cerrar el bloque el día de hoy en la Semana de Ingenierías. Don José Pablo, si tiene algo que agregar antes de finalizar. O Laura. No, nada más agradecer a Francine y al CEFIA, ¿verdad? Por acompañarnos la tarde de hoy. De nuevo, como Yendri mencionó, ¿verdad? Este es un tema que es importantísimo y es un tema que desde ahorita como estudiantes, ¿verdad? Yo creo que es importante irlo teniendo presente, ¿verdad? Porque las situaciones pueden ser muy, muy diversas, ¿verdad? Y yo creo que es bueno ir desarrollando ese criterio, ¿verdad? Para siempre poder tomar una mejor decisión. Muchísimas gracias, Francine, y más bien que tengan muy buenas tardes. Muchísimo gusto. Gracias, muy buenas tardes y los vemos en las actividades de la tarde. Buenas tardes. Buenas tardes.